Normalmente el área de nóminas estaba en la parte de recursos humanos, pero muchas empresas han optado a decir es que nóminas pues es un número, es una transacción en donde literal te metes a la banca y dispersas el sueldo de una persona, ¿no? Entonces cada vez más ha estado migrando nóminas a finanzas, que para mí la verdad es que creo que es lo más inteligente que puede hacer una empresa, o sea, como que creo que recursos humanos debería estar más enfocado en otros temas. Yo creo que eso es muy importante. Generalmente uno cree que es como cuidar el dinero. Generalmente lo que me dicen a esa respuesta siempre es como cuidar el dinero, velar por las finanzas, pero digamos que hay otros roles muy importantes para que finanzas no sea un elemento solamente trancar y decir no más gasto acá, no más gasto acá, no más gasto acá, porque yo creo que un CFO debe saber cuándo tiene que hacer gasto. De los roles más importantes del CFO es una comunicación adecuada, o sea, es una campaña política para que todo el mundo entienda por qué lo hacemos. Entonces, si tú eres de HR y me llegas a pedir 10 personas más, yo te tengo que decir, oye Dora, lo que pasa es que estoy apretado porque tenemos estos retos y la verdad el capital ahorita está enfocado en ventas, no en operaciones. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Haz que suceda. Y el día de hoy vamos a hablar de un reto que tenemos las personas que estamos en recursos humanos, que es cómo convencer al departamento de finanzas de las iniciativas que queremos hacer en recursos humanos para las empresas. Y para eso quise traer a un invitado especial que nos hable un poquito más de estas métricas de finanzas que tenemos que hacer, en qué nos tenemos que fijar. Y tenemos el día de hoy a un invitado muy querido que se llama Juan Pablo Donoso, que él es socio de Optics, para platicarnos un poquito más. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Dora, mucho gusto, muchas gracias por tenerme por acá un gusto tenerte en tu podcast. Platícanos un poquito qué es lo que haces, cuál es tu track record, por qué te encanta el número de las finanzas. De una, claro que sí. A ver, yo arranqué mi carrera trabajando en banca de inversión un poco más tradicional y después tuve la oportunidad de trabajar en Rappi. Y en Rappi me di cuenta lo que era iniciar un startup y ver cómo se va consolidando ese departamento financiero que uno ya veía más consolidado, digamos, en banca de inversión en compañías más grandes. Y ahí me di cuenta de la necesidad de apoyar a diferentes compañías en esa etapa temprana, lo que son medianas y grandes compañías, en el sector de tecnología principalmente. Okay. Entonces ahí me di cuenta de eso y nada, pues comencé a apoyarlas como con diferentes estrategias, apoyo como CFO fraccional, les ayudo en levantamientos de capital, compra y venta de compañías y en toda la parte, digamos, de estructuración del departamento. Ok. Oye, Juan Pablo, pero bueno, te quiero platicar porque, digo, yo soy de recursos humanos, no soy la gurú financiera, ni mucho menos. Y muchas veces me ha pasado que tengo alguna iniciativa que quiero, no sé, proponer al dueño de la empresa. Y como sabes, pues al final todo tiene numerito, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué impacto tiene? ¿A qué áreas? ¿Qué departamentos? Etcétera. ¿Cómo debe de ser la comunicación entre el departamento de finanzas y recursos humanos? Esa es una gran pregunta, una muy buena pregunta y también me ha pasado mucho que he chocado desde el otro lado, ¿no? Como que desde el lado financiero uno llega y como que no nos entendemos en ese diálogo. Lo primero es que yo creo que todas las personas deberían tener cierto nivel de conocimiento financiero. Entonces, yo no necesito que si yo soy un CFO y tú me llegas a pedir un presupuesto, tú me llegas a pedir una expansión de un área, yo no necesito que tú sepas perfectamente hacerme el flujo financiero, los estados financieros, balance, PIG y demás. Pero sí necesito que tú me llegues organizada con números. Entonces, para mí el número uno es, si bien no es el core de una empresa, digamos, de un área de recursos humanos, sí me tienes que llegar con algo de números. Y presentarte toda esa reunión con números, cómo racionalmente hace sentido ese pedido o ese ask que tú estás haciendo. Ahora, hay miles de indicadores, ¿no? Entonces, cuánto rota, si me está rotando mucho personal o demás. Yo, más que hablarte de acá de pronto esos indicadores, lo que diría es, si uno está preparado con ciertos números, de, oye, ¿cuánto es el incremento? ¿Por qué hace sentido ese incremento? Tú vas a tener un mucho mejor diálogo con finanzas. Porque muchas veces el problema de la comunicación, el financiero solo habla en números y solo le interesa, ¿sabes? Como que cuánta plata me da y de pronto bajarle, ¿no? Y el otro, por el otro lado, pues necesita traer gente porque el negocio está creciendo. Entonces, ¿cómo haces esa comunicación? Creo que con números y tener un conocimiento básico de finanzas ayuda simplemente a tú mostrar un costo. Eso ayuda. O sea, por ejemplo, imagínate que, no sé, queremos poner una nueva prestación a los colaboradores. Imagínate que les queremos dar vales de gasolina o vales de despensa, o algún tipo de prestación adicional, porque en recursos humanos hicimos un estudio y nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas de nuestro giro
están dando esa prestación, nosotros no, y pues sí es un diferenciador que la gente lo toma mucho en cuenta. O sea, ¿cómo llego contigo y te digo de que, oye, ¿sabes qué? Quiero, o sea, en vez de decirte que, oye, ya tengo 3 proveedores, Exacto. aquí hay 3 proveedores y apruébame esta nueva prestación. Porque obviamente tú vas a decir, pues espérame porque la rentabilidad y Exacto. todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo le hacemos para que sí se haga el proyecto? O sea, que sea factible, ¿no? Ahí lo primero es siempre mostrar es por qué esto es beneficioso para la compañía, ¿cierto? Entonces, eso que acabas de decir me han llegado con muchas compañías y no tienen el sustento, simplemente es como que quiero darle un beneficio más. Ok, makes sense. Why? O sea, y en el final, digamos que creo que el área financiera tiene que velar por los números de la compañía, es su responsabilidad. Entonces, al velar por esos números, tiene que entender cómo esta decisión está alineada con hacer una mejor cultura, hacer un mejor ambiente, pero también que ganemos plata, ¿cierto? Y que la compañía sea rentable. O sea, las compañías son for profit. Entonces, ahí lo primero que yo haría es entender por qué hace sentido. ¿Qué data podría llevar? Yo, por ejemplo, no sé, temas de rotación. Oye, mira, es que nos está rotando el mal personal y las liquidaciones solamente están costándonos esto. ¿Qué pasa si la rotación pasa de ser de X a Y? Vamos a tener que estar liquidando menos personal en menos de este tiempo y al final va a ser mejor para ti como CFO porque vas a tener un menor costo. O bien no podemos cumplir la plantilla, ¿verdad? Porque la gente obviamente no, o sea, sí, no podemos Y, cumplir la plantilla, entonces no estás llegando a los números de operación porque pues no tenemos a la gente en exacto, los implica no equipos. llegar a las ventas. Entonces, como yo no estoy logrando llenar los puntos, la fábrica, lo que sea, mira la implicación que esto puede generarte en ventas. Si tú le llegas con una argumentación CFO, creo que la tienes ganada desde el inicio. O sea, no nada más llegar con de que tengo esta iniciativa y le quiero proponer, Exacto. sino Sino, tener un poquito más de investigación o... O sea, ¿qué era lo que comúnmente te llegaban, por ejemplo, en empresas como Rappi o así, que con iniciativas, sí. que tú decías, esta de plano no va a pasar y esta sí tiene un argumento muy sólido? A ver, generalmente las áreas llegan y dicen necesitamos contratar más gente. Eso es un tema que siempre le llega al CFO y siempre es como una pelea que no llega como a un fin. Entonces necesito más gente porque estamos creciendo la empresa y demás. Y por el otro lado el CFO es como, pero pues no tenemos plata para eso y necesitamos mantener los márgenes, ¿no? Entonces, en esa, por ejemplo, creo que es muy clave que tú llegues sabiendo, por ejemplo, cómo creces tu área, ¿sí? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si tú eres el equipo comercial y tú, o sea, tú como HR líder de pronto estás apoyando, digamos, al equipo comercial o estás revisando esta propuesta de cuánto podría costar y lo demás. Si tú, por ejemplo, tienes claro que, voy a inventar, por cada cuenta o por cada 20 cuentas necesitas un comercial, puedes explicar muy claramente cómo, oye, hemos crecido 3x y el número, digamos, de CAMs o de Hunters o lo que llames en el equipo comercial se ha mantenido flat o estamos creciendo esto. Yo necesito lograr, digamos, estamos mejorando la eficiencia por CAM con esta y esta iniciativa, pero aún así, si bien estamos atendiendo más cuentas por CAM, necesitamos más gente por el crecimiento. Ese es el tipo de argumentos que tú tienes que llegar. Por ejemplo, en el área financiera, digamos, como por ejemplo lo que son equipos transaccionales en tesorería, yo sé que una persona, digamos, que está, por ejemplo, digamos, un asistente contable que está ayudando a poner, digamos, facturas, debería hacer una factura más o menos cada 5 minutos, ¿cierto? Entonces son más o menos 90 facturas al día. Entonces yo, digamos que cuando me llega alguien, digamos, de mi mismo equipo, el equipo contable, decir, oye, necesito a alguien más, yo le hago el pushback de por qué lo necesitas. ¿Tienes claro cómo crece tu área o no tienes claro cómo crece tu área? Si me llegas y de una no tienes ni idea, sino que simplemente pides más gente por más gente, yo como CFO lo primero que voy a hacer es poner una barrera así de grande y te voy a decir, no, no voy a contratar más gente. Ya. Ahora, hay un dilema que siempre hemos platicado, ¿verdad? Últimamente, porque normalmente el área de nóminas estaba en la parte de recursos humanos, ¿no? Pero muchas empresas han optado a decir es que nóminas pues es un número, es una transacción en donde literal te metes a la banca y dispersas el sueldo de una persona, ¿no? Entonces, cada vez más ha estado migrando nóminas a finanzas. Sí. Que para mí la verdad es que creo que es lo más inteligente que puede hacer una empresa, o sea, como que creo que recursos humanos debería estar más enfocado en otros temas y no necesariamente en la parte de números, porque aparte toma tiempo, o sea, yo te digo, o sea, hace muchísimos años cuando empecé mi carrera, yo hacía la nómina y casi me quitaba 3 días o 4, solo estar revisando y que no se me fuera ningún número y todo, cuando sé que un financiero lo puede hacer muchísimo mejor y más rápido que yo. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que la nómina y la parte de la dispersión de sueldos de la gente debería estar
en RH o debería estar en finanzas? A ver, yo para contestarte esa, creo que cada compañía tiene sus particularidades y tendrá su organigrama, tú sabrás mucho mejor de eso, digamos, dependiendo si es una compañía de manufactura versus una compañía de tecnología o demás. Y creo que hace sentido tu planteamiento. Lo que yo diría es, independientemente de dónde esté, o sea, si lo tienes dentro de nómina, o mejor dicho, si tú dijeras, no, lo voy a sacar de HR y lo voy a meter en finanzas, creo que hay un tema muy importante, es ser conscientes de la comunicación que necesita ese departamento nómina financiero con el departamento de HR. Porque, no sé, voy a inventar, si es una compañía que tiene una plantilla demasiado grande y está hiring and firing mucha gente todo el tiempo, pues tú necesitas tener una muy buena comunicación. O sea, el reto de lo que yo he visto, porque a veces eso no funciona, es porque no hay comunicación, porque tú eres la de HR, entonces tú sabes quién salió, qué beneficios tenía, qué hacía, dónde lo hacía, versus que el financiero es muy como number driven. Entonces no vas a ver, oye, no, es que esta persona se le acordó este bono, pero esto no. Entonces o sea, yo diría, ok, yo como CFO te diría, ok, paso tu planteamiento, pero es clave definir unos estándares de comunicación entre las dos áreas para que se funcione y sea lógico, porque ahí es donde creo que se puede romper, no sé, ¿tú dónde Sí, lo sí, has visto? sí, definitivamente creo que, o sea, no debe de romperse el lazo por completo de que tú lo haces porque pues muchas cosas nos llegan a recursos humanos, incidencias, altas, bajas, permisos, vacaciones, etcétera, que pues el financiero ni siquiera sabe. Y es responsabilidad ahí sí de recursos humanos de pasar estas incidencias para que obviamente el financiero sepa cuánto le va a descontar, qué sí, no, porque luego también pasa de que, y me ha pasado en muchas partes, en donde la empresa me dice, ¿cómo le hicimos cuando esta persona se fue hace 3 meses? Y le seguimos dispersando la nómina. Nada más porque a lo mejor nadie pasó, nadie le dijo a finanzas que esa persona ya se había dado de baja, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante y delicado porque si le hablas a la persona para que te regrese el dinero, obvio no va a pasar, ¿verdad? Entonces creo que es importante, como bien dices, como la comunicación entre los dos y también preguntarte, Pero antes de la otra pregunta, sí, qué chévere lo que dices, y es, o sea, eso que dura la persona dentro de la compañía y le sigue pagando la nómina, por ejemplo, es un tema que finanzas no se podría dar cuenta. Entonces hay que definir, si me entiendes, estándares muy claros de comunicación. Ahí puede que, si me entiendes, haya sido una nómina sí, manejada desde HR y que no hayan apagado el switch del tesorero que pagaba, sí, o que la nómina la hace finanzas y nunca le dijeron que se fue. Entonces creo que es clave, por ejemplo, todo el tema de definir como comités de comunicación, ¿sí? No que sea como, tú me vas avisando quién sale o quién no sale, no, sino que mensual o quincenalmente, dependiendo de la necesidad de la velocidad, porque no toda sí, la gente sale al claro, 31 del mes, tú definas, oye, es una reunión donde yo te comunico todos estos temas. O puede ser una comunicación, un reporte. También un tema menor, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Y es las licencias de Gmail. Entonces se va la persona y siguen pagándole licencias de Gmail que, no sé, son $20, pero si tú tienes 1000, 2000, 3000 personas que se están saliendo, pues es mucha plata. Entonces, ese tipo de comunicaciones de qué tienes que desconectar o conectar cuando llega una persona, es muy importante tener reuniones específicas o reportes específicos para que exista esa comunicación. claro. O procesos específicos, o sea, ¿cuál es tu proceso de inducción o de onboarding? ¿Cuál es el proceso de offboarding? ¿A quién le tienes que comunicar? Así como le comunicas a finanzas, le comunicas a sistemas, le comunicas a todo, o sea, toda la gente que tiene que estar involucrada que de alguna manera u otra tiene relación con esa persona, creo yo. Exacto. Que puede ser, pero muy buen punto. Y hablando de puestos, de gente dentro de una empresa, ¿cuáles crees tú que deben ser o cuáles son las cualidades que debe tener un CFO? Esa es una gran pregunta. Digamos que ahí yo creo que hay que volver a como cuáles son los core objetivos de una área financiera. Tú, por ejemplo, ¿cuáles crees que son, digamos, como los objetivos principales que debería tener un área financiera? ¿Cuáles son los roles o responsabilidades principales? Pues yo creo que es salvaguardar y cuidar el dinero, o sea, que es la sangre de la empresa y que siempre tengan flujo y que no falte para la nómina nunca. O Sí. sea, y que le paguen a los proveedores. Yo creo que eso es muy importante. Generalmente uno cree que es como cuidar el dinero. Generalmente lo que me dicen a esa respuesta siempre es como cuidar el dinero, velar por las finanzas. Pero digamos que hay otros roles muy importantes para que finanzas no sea un elemento solamente trancar y decir, no, no más gasto acá, no más gasto acá, no más gasto acá, porque yo creo que un CFO debe saber cuándo tiene que hacer un gasto, ¿cierto? Entonces para mí de los roles más importantes es ayudar a la compañía a definir dónde debe alocar los recursos, que ese es un rol del CEO, o sea, un rol del CEO es saber dónde alocar los recursos y finanzas tiene que ser una herramienta para darle eso. Entonces, uno es alocar muy bien los recursos, obviamente también controlar, hacer control
Pero hay una tercera muy importante y es dar visibilidad, que yo también lo llamo comunicación. Ok. Entonces, hay muchos CFO que solamente dice como yo corto y corto gasto y entonces allá me dicen y soy un berraco porque corto gasto, ¿no? Pero también, ¿dónde inviertes? ¿Dónde vas a entender como un poquito dónde está la apuesta del CEO que tiene la visión de la compañía y dónde va a invertir? Entonces, si bien obviamente tiene que tener un muy buen background de pronto en, o sea, obviamente en escuela financiera, ser muy riguroso, montar los modelos financieros de manera correcta, como esa rigidez que tienen las finanzas, también tiene que tener algo muy importante que muchas veces no se evalúa en un CFO y es una buena comunicación. O sea, un CFO, y para mí es, yo creo que de los roles más importantes del CFO, es una comunicación adecuada, o sea, es una campaña política para que todo el mundo entienda por qué lo hacemos. Entonces, si tú eres de HR y me llegas a pedir 10 personas más, yo te tengo que decir, oye Dora, lo que pasa es que estoy apretado porque tenemos estos retos y la verdad el capital ahorita está enfocado, voy a inventar, en ventas, no en operaciones. Entonces no te puedo dar tu budget porque mi foco es este. Entonces tú de pronto, ya cuando entiendes eso, tú vas a tomar decisiones que no vas a decir, ah, es que el CFO solo corta por cortar, genera mala cultura, genera mala comunicación, peores decisiones para la compañía, sino que la persona, si es un buen interlocutor, el CFO, va a ayudar a que la gente esté alineada y ver cómo pues, el capitalismo nos va alineando hacia lograr generar valor al cliente. Ya. Wow, sí. O sea, como que yo siempre pensaba que el de finanzas era nada más como, o sea, sí, cuidar el dinero y por lo general, o sea, como ver cómo no, o sea, y ver, o sea, ver cómo cortar los gastos, ¿no? Pero creo que una cosa importante también es cómo hacer crecer el negocio, al final de cuentas. Creo que todos estamos en el mismo barco y todos queremos que el negocio crezca porque pues si el negocio crece y la gente crece, pues a todos nos va bien. De acuerdo. Entonces, me gusta esa perspectiva y ahora... Si pudieras describir la importancia de la relación que debe de haber entre el área de finanzas y el área de recursos humanos, ¿cuál sería? Para mí nuevamente volvería a canales de comunicación establecidos. El CFO va a querer que tú le hables en cierto lenguaje, en ciertas métricas, y de pronto tú como HR también vas a querer pues, hablar de ciertas métricas, definen un canal de muy bien cómo se comunican. Entonces, cuando yo tengo, no sé, voy a inventar los nuevos hires, yo te voy a mostrar una tablita acá y de prioridades de 1 a 10 que necesitamos, por qué es 1 a 10 y demás. Yo sé que de pronto como que el tema de Excel ustedes dicen, uy, no, va a volver a hacer los números, pero no son números muy sofisticados. O sea, yo creo que el CFO no va a esperar un flujo de caja libre operativo descontado por un WAC o demás digamos, a una persona de HR. Pero sí espera un cuadrito organizado donde pueda verlo. Entonces, por ejemplo, eso, digamos, es muy importante, definir esos canales de comunicación que tienes con tu interlocutor financiero, que es más numérico que tú. Entonces, creo que podrías ser una mucho mejor HR líder, digamos que sí comunicas de esa manera. Ya, muchas gracias. Y por último, ayúdame a completar la siguiente oración. Yo me siento pleno cuando Eh, tengo claridad en las implicaciones que lleva una decisión. Muy bien. Eso, digamos, Me como gusta, me financiero. gusta. Juan Pablo, si la gente quiere saber más de Optics, ¿dónde pueden encontrar información de ustedes? Si nos platicas así nada más rápidamente lo que hacen y algún correo o algo que nos puedas dejar. De una, claro que sí. Nuestra página es optics con K, ¿cómo suena? Optics, pero realmente que con K, .com.co. Okay. Y no, también me pueden escribir a mí, digamos, perfectamente a mi correo, donoso, dono, @optics.com.co. Y con mucho gusto, digamos que poder, digamos, apoyarlos en darles más visibilidad financiera y tomar mejores decisiones, que eso es lo que tiene que hacer finanzas, ¿no? Comunicar y decir dónde estás para que puedas lograr anticipar las decisiones claves y tener foco en el 80-20 que más resultado te genera. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar aquí el No, día de gracias hoy a con ti, nosotros. Dora, por tenerme por acá en tu podcast. Un gusto y un honor. Al contrario, espero no sea la primera vez que te tengamos por aquí. Claro Y que pues no. ya ven la importancia de entender los números y de traer mucha más información cuando vamos a proponer un proyecto nuevo como parte de recursos humanos. Ahora que traemos tan de moda toda la parte del salario emocional, de dar más bonos, de dar más prestaciones, de ayuda en la parte de salud mental, todo eso, aunque pensemos que no, debe de tener un background numérico para poder venderlo de una mejor manera y poder darle estos beneficios a los colaboradores. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Haz que suceda.